Hoy veremos eh, un nuevo tema acerca de la vida de José. Hemos venido tratando estos temas a lo largo de estas últimas semanas y hoy veremos el retorno de los hermanos de José a Egipto. Ahora, yo quisiera, antes de ir al tema, al pasaje leído previamente, que podamos resaltar la actitud de Jacob con la que termina el capítulo 42. Cuando sus hijos vuelven de Egipto con el alimento que fueron a comprar. Miren cómo termina el capítulo 42. Es muy interesante. Eh, Verso 37 del 42 dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos y no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. ¿De qué está hablando? Está hablando del mismo tema que en el 43 se vuelve a tocar, que Benjamín tenía que ir a Egipto para que Simeón pueda ser liberado. Pero miren cómo termina esta escena en el 38 del 42. Y él les dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Miren ustedes la figura de esta escena, porque Jacob se se cierra en sus 13, como se dice, y no permite que eh, Rubén o sus hermanos lleven a, a Egipto precisamente a Benjamín. Pero no solo es eso, ¿no? Es muy curioso la actitud de Jacob, porque Jacob habla de Benjamín y de José como si fueran sus únicos hijos. Como si él no tuviera más hijos, él dice, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. ¿Y el resto? Es muy interesante, ¿no? Jacob definitivamente pierde la perspectiva y se olvida que él tiene 11 hijos y 12 con José, que para él había muerto. Pero aquí vemos a un José que ni siquiera pensó en Simeón, que se había quedado preso, hasta que le llevaran a José, a su hermano el menor, Benjamín, porque recuerden, Simeón se quedó preso. Y Jacob no piensa en Simeón. Jacob está actuando bajo una perspectiva totalmente horizontal, invadido por sus temores y su falta de fe y en una total desconfianza en Dios y un pesimismo fatal. Jacob está invadido por estos fantasmas en su vida y lejos de pensar en lo que Dios puede hacer, Jacob se llena de fatalismo y pesimismo. Jacob, vemos a un Jacob totalmente negativo y por esa visión horizontal que lo embarga. Y eso hace de que Jacob vea el panorama totalmente distorsionado y envuelto de fatalidad y pesimismo. Y hermanos queridos, a mí me hacía pensar esto cuando estudiaba el pasaje, ¿cuántas veces nosotros también podemos actuar de esa misma manera? Jacob se estaba anticipando algo que no había sucedido aún. Jacob estaba anticipándose a algo que nosotros conocemos la historia, ¿no? No fue así. Claro, nosotros conocemos la historia, el final es feliz, pero me pregunto si a usted y a mí nos ha invadido alguna vez una actitud así en la vida.
Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. A mí me ha pasado. Hemos empezado a preocuparnos por cosas que nunca pasarán y nos ha invadido el negativismo, el pesimismo. Y la pregunta que surge de esta escena, ¿cómo termina el capítulo con él? Es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos queridos. ¿Somos víctimas del pesimismo y la fatalidad ante alguna situación específica de la vida, ante las dificultades o de repente ante los retos o algún reto que se nos presenta por delante? Pensemos. Este episodio en la palabra de Dios no está allí por mera casualidad. Está allí porque nos tiene que llevar a pensar cómo yo estoy reaccionando ante las dificultades de la vida, ante eh, los retos que se vienen o ante las experiencias negativas que he vivido y que cuando tengo que enfrentar algo similar o semejante, ¿cómo reacciono? ¿Me cierro a la posibilidad de una nueva oportunidad o abro mis ojos a lo que Dios tiene por delante para mí? Para pensar, hermanos, para pensar. Ahora, veamos a continuación qué nos enseña este relato de la Biblia que hemos leído y qué podemos aprender de la actitud de José frente a lo que él está viviendo, frente a la bendición de Dios, frente a lo que él está visorando en su vida. Y empecemos nuevamente viendo que el hambre en la tierra. Miren, el capítulo 42 comienza, el hambre era grande en la tierra. ¿Cuántos meses habrán pasado desde que, desde el versículo 38 al versículo 1 del 43? No lo sabemos. Tal vez pasaron unos 7, 8 meses. Y ellos ya habían traído alimento, pero el hambre continuaba. No se olviden que el hambre iba a continuar durante 7 años. Ya habían pasado 2, quedaban 5. Y el hambre en la tierra. Ya el alimento que habían traído de Egipto, los hijos de Jacob, ya hacía algunos meses se había agotado. Y nuevamente el hambre empezó a apretar las entrañas de Jacob y de su familia. Y una realidad que los hace reaccionar sí o sí, como a cualquier ser humano, ¿no? Cuando el hambre aprieta las entrañas, el estómago, uno tiene que tomar medidas. Y estos son los hilos que muchas veces Dios usará para mostrarnos sus propósitos y hacernos salir. Escúcheme bien, mi hermano, hacernos salir de nuestra dimensión horizontal para empezar a tener una mirada con perspectiva vertical, donde Dios es el gran protagonista de todas las cosas. Sí, mis hermanos, Jacob se había sentado en su sillón, se cerró en la idea de enviar a Benjamín por una actitud fatalista, pesimista, se olvidó que Dios es el Dios de los imposibles, el Dios que cumple propósitos, y se olvidó de las promesas que Dios le había hecho. Pero Dios empieza a mover sus hilos y el hambre nuevamente aprieta. Y entonces se ven en la obligación de retornar a Egipto. Y resulta pues que aconteció, verso 2 dice que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volver y comprar para nosotros un poco de alimento. Claro,
Ya el hambre aprietaba las entrañas. Y entonces, ante esta demanda, Judá, uno de sus hijos, le recuerda a su padre que para ir a Egipto por más comida, tenían que llevar al menor de los hijos, a Benjamín, con él. De lo contrario, eso no sería posible. No podrían presentarse ante José, el hombre, el señor de la tierra de Egipto, sin Benjamín. Eso era imposible. Y esta situación, sin duda, hace que Jacob vaya lentamente doblegando su negativa de dejar ir a Benjamín a Egipto. Miren, Dios está trabajando en el corazón del viejo patriarca Jacob. Y hermano querido, Dios no dejará de trabajar en nuestras vidas por muchos años que ya tengamos. Dios seguirá tratando con nosotros. Y Dios, a pesar de las muchas excusas que pone Jacob, Dios trabaja en él. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque quiere cumplir sus planes y propósitos perfectos en la vida de Jacob y en la vida de toda la familia, en la vida de José y de los hermanos. Y Jacob pone una serie de excusas y se victimiza acusando a sus hijos de haberle hecho este mal, de revelarle a este hombre de la tierra de Egipto que tenían a otro hermano menor. Es interesante, miren, ahí cuando dice, verso 6, dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Si eso fue una pregunta que hizo José. Y bueno, justamente ellos respondieron ahí, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, y si vivía vuestro padre, si tenían otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. Yo me imagino que Jacob todavía estaba embargado de esa actitud embustera y de estar buscando no decir siempre la verdad. Y él decía, ¿y por qué no le dijeron que no había otros hermanos, que no había padre, para evitarse todo esto? Miren cómo el corazón de Jacob todavía tiene rasgos de su vida pasada. Debilidad por el ser un embustero, un engañador. Y seguramente Jacob, ¿y por qué no le falsearon la verdad? Eso es lo que está diciendo acá. Miren el mal que me han hecho. Y Jacob en ciertas formas les está diciendo a sus hijos, les está culpando de haberle dicho la verdad a José acerca de Benjamín, su otro hermano. ¿Cómo es, no? Ante esta acusación de Jacob, Judá se hace responsable de llevar con bien a Benjamín y de traerlo con bien a costo de su propia vida y de su total responsabilidad. Tuvieron que tratar con su padre, tuvieron que finalmente ponerle los argumentos necesarios, decir, papá, tenemos que llevar a Benjamín o nos morimos de hambre. No queda otra alternativa. No hay excusa que tú puedas poner. Y entonces vemos la respuesta de Jacob, del padre. Y uno puede pensar que Jacob responde pues con, ya, amén, pues ya vayan. No, no, miren lo que dice el 10. Ahora, es interesante lo que dice el 10 porque Judá pone de manifiesto una realidad. Miren, dice, si tú nos hubieras dejado ir con Benjamín antes, pues dice, pues ya hubiéramos eh, vuelto 2 veces de Egipto. O sea, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. O sea, había pasado tiempo. Se estaban comiendo las uñas, estaban racionando la comida.
Y entonces, miren la respuesta de Jacob. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, haced. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevar a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra y nueces y almendras. ¿Qué está haciendo Jacob ahora otra vez? ¿Se acuerdan lo que hizo cuando se encontró con Esaú? Cuando se iba a encontrar con Esaú, puso una requetefila de presentes delante de su familia como para apaciguar la ira de Esaú. Está usando sus estrategias humanas nuevamente. ¿Se han fijado? Jacob todavía está en la dimensión horizontal, tratando de manejar las circunstancias él. ¿Se han dado cuenta? Ya tenía el antecedente con Esaú, le fue muy bien con Esaú. Ahora está llevando la misma estrategia al varón señor de la tierra de Egipto. Es que así somos, hermanos. Somos de los que nos gusta controlar la situación, tener todo bajo control, y eso nos genera tranquilidad, nos genera seguridad. Pero no termina ahí, miren lo que dice. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestro corazón. Quizás fue equivocación. O sea, él no está pensando en que Dios pudo haber intervenido. No, quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y miren lo que dice el 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Cómo termina eso? Con una declaración totalmente pesimista, totalmente derrotado. Él no está diciendo, Dios nos dará la victoria y Dios bendecirá nuestra ida, ustedes van a ir y volver con la bendición. No, Jacob está diciendo, sí, el Dios omnipotente nos acompañe. Es como que dijéramos nosotros a alguien, que Dios te bendiga. ¿Quién sabe si Dios sacará adelante tus problemas? ¿Qué les parece? Jacob, el gran patriarca que debía ser el hombre que dé la pauta a sus hijos de lo que es la confianza en Dios, está mostrando una faceta de su vida totalmente derrotada, donde no hay la confianza del patriarca de darles el impulso a sus hijos. Dios los bendecirá, Dios los guiará y ustedes volverán con la bendición de Dios en sus manos. No es así, Jacob. Jacob simplemente está haciendo uso de sus estrategias humanas, simplemente está dando las pautas como padre, pero Jacob actúa mal. Siendo ya un anciano, pudiera ser el ejemplo de confianza en Dios, pudiera haber orado por sus hijos y su viaje, pero no, los envía con una total resignación y desconfianza en si tal vez retornen con bien. ¿Qué está gobernando el corazón de Jacob? La fatalidad. Miren cómo los despide, con un aire de desesperanza. Qué terrible, ¿no? Y a mí me dejaba esto enseñanzas a mi propia vida, ¿no? Cómo llevamos a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Qué les decimos a nuestros hijos cuando van a enfrentar un reto, un desafío? ¿Qué les decimos?
¿Cómo te manejas como padre con tus hijos? ¿Con un aire de pesimismo, de fatalidad, de resignación? ¿O eres ese padre que ha aprendido que Dios es el Dios que todo lo puede y que sostiene nuestra vida y que cuando ponemos nuestra vida en sus manos tenemos la seguridad que Dios nos sacará adelante porque dice la Biblia que Jehová va delante nuestro como poderoso gigante? Te muestras como un padre que tiene total confianza en Dios o les haces sentir tu desconfianza y falta de fe a ellos. Piénsalo. Yo lo he pensado. ¿Cómo te muestras con otras personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares? Como una persona, un hombre, una mujer que ha puesto su total confianza en Dios y que puede afrontar retos dificilísimos en la confianza que Dios va adelante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué de las promesas de Dios las puedes asumir en tu corazón, en tu vida? Si la desconfianza y el pesimismo te invaden el corazón, te invito hoy a que se lo digas al Señor. Porque el primer paso para salir de este sentido de desconfianza, de fatalidad, de vivir en esta perspectiva horizontal, es primero confesándole al Señor lo que sientes y le pidas que cambie en ti esta forma de responder a los retos y desafíos que la vida cada día nos plantea como para poder confiar plenamente en Dios. Todos atravesamos por momentos así. A veces escuchamos noticias y nos llenamos de pesimismo, de pánico. Hermano querido, tenemos un Dios poderoso y soberano que nos va a ayudar a afrontar las más grandes dificultades en la vida. No te está diciendo Dios que no vas a atravesar dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te dice, en el mundo todo te va a ir bien. No, Él dice, confía, yo estaré contigo. Yo te ayudaré. Te enseñaré quién soy yo en medio de las dificultades y te mostraré a dónde puedes llegar si aceptas los retos que yo tengo para ti, pero lo aceptas en confianza, en fe. Así termina el diálogo de Jacob con sus hijos y ellos salen a Egipto. Yo me imagino que estarían pensando en el camino, ¿no? ¿Cómo nos irá? Si mi padre no me ha dado la confianza, bueno, veremos qué pasa. Y bueno, el regreso a Egipto se narra ahí desde el verso 15. Y una vez que los hermanos salieron de Canaán con Benjamín, van al encuentro con José. Y van con sus presentes para José. Y llegaron a Egipto y José vio a Benjamín, dice el relato, y entonces le ordena al mayordomo que los llevara a su casa y les preparara un banquete. Yo me he puesto a pensar a veces en el mayordomo. ¿Qué pensaría el mayor? ¿Por qué mi señor hace todo esto, no? Bueno, el mayordomo cumplía órdenes. Y aquí vamos a ver, hermanos queridos, esta expresión de amor y de gracia por parte de José hacia sus hermanos. Lejos de traer paz al corazón de ellos, ¿qué pasó? Ellos se llenaron de temor. Mira lo que dice allí, ¿no? Entonces, verso 16, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárale, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, lejos de alegrarse, se llenaron de pánico.
Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros sanos. Miren todo lo que empiezan a comentar y a sacar conclusiones. Y hermanos queridos, el corazón de los hermanos de José se llenó de culpa y ansiedad. Y esto es porque la culpa siempre da a luz la ansiedad. Cuando nos sentimos culpables por algo, la ansiedad será el resultado de esta, porque nos llevará a pensar que en algún momento podríamos ser descubiertos. ¿Cuál era la culpa que llevaban los hermanos de José? La venta de José hacía más de 20 años atrás. Eso no había pasado. Ellos estaban relacionando lo que sucedía con ellos con algo que pasó en el pasado, que no habían resuelto, y se llenan de ansiedad. Algo está pasando. Estamos pagando algo. Estos hermanos sentían culpa y esta los llevaba a responder negativamente ante la gracia de José. Interesante. Y esto nos pasa a los creyentes. Cuando hay algo que no hemos confesado al Señor, cuando Dios nos muestra su gracia, lejos de disfrutar de ella, nos llenamos de culpa. Cuando, por ejemplo, guardamos una amargura, un resentimiento, Dios nos muestra su gracia y no podemos disfrutar de ella, porque la culpa nos agobia. Y miren a José, el otro lado, ¿no? José no siente ningún rencor ni resentimiento a pesar de lo que ellos le hicieron. Al contrario, muestra su generosidad y gracia dándoles un banquete que ninguno de ellos merecía siquiera, salvo Benjamín, que no estaba en el cuento. Y hermanos, aquí salta a la luz alguna pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay alguna culpa que te atormenta y que te impide disfrutar de la gracia de Dios sobre tu vida? Si este es tu caso, puedes venir a Jesús y ponerte a cuentas con Él y pedirle que te perdone y te conceda una nueva vida, un nuevo comienzo, una vida libre de la culpa y por ende de la ansiedad. Sí, mi querido amigo, tú que me escuchas, y para ti también, mi hermano, si estás atravesando una situación similar, hoy puedes ponerte a cuentas con el Señor. Pero el relato continúa y bajo la dirección del mayordomo, estos hermanos llenos de culpa se acercan al mayordomo para explicarle que ellos no eran culpables de nada, sino víctimas de, de alguna situación que no entendían y que ellos no tendrían por qué ser encarcelados o condenados. Y es curioso, ¿no? Se acercaron al mayordomo, verso 19, y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio para comprar alimentos y empiezan a dar toda su verborragia de explicaciones. Y miren lo que les responde el mayordomo. Es tremendo es esto. Es el mayordomo precisamente el encargado de responder con palabras de gracia y misericordia a los corazones afligidos de estos hermanos. Ellos estaban tratando de justificarse a sí mismos y de mostrar su honestidad, y el mayordomo les hace saber todo lo que lo que están experimentando proviene de Dios. Miren lo que dice el verso 23. Y les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. ¿Sabes lo que está diciendo el mayordomo? Te lo voy a decir en otra versión. No se preocupen.
que todo está en orden. Yo mismo recibí el dinero que ustedes pagaron. Tal vez el Dios de ustedes y de su padre puso ese regalo en sus costales. Y para ratificar lo que les decía, sacó de la cárcel a Simeón. Ahí está. Seguidamente, miren lo que hace el mayordomo. Cómo es la gracia, ¿no? Los atendió, los llevó para que les lavaran los pies y dieron de comer a sus asnos. ¿Usted sabe lo que significaba lavarle los pies a alguien en una casa en la antigüedad? Era darle la bienvenida, era darle honor. Así es la gracia. ¿Cuál es tu actitud y respuesta frente a la evidente gracia de Dios sobre tu vida y su generosidad y bendición? Hermanos queridos, es que este pasaje nos dice tantas cosas. Este pasaje nos enseña tantas cosas que a veces la gracia de Dios no nos puede llegar porque nos hemos llenado de autojustificaciones o tratamos de presentarnos a Dios como con una imagen que Dios no necesita que tengas, sino que simplemente vengas a Él con tu corazón abierto y le digas, Señor, mira, yo soy así, tengo estas cosas, fallo en esto, pero quiero ser beneficiario de tu gracia. No me quiero merecer tu gracia, porque la gracia jamás se merece. Es gracia. Y finalmente vemos el cumplimiento de la promesa, ¿no? De Dios a Jacob. Verso 26. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Bueno, ahí trajeron el presente de Jacob, ¿no? Con el cual pensaban que iban a comprar el favor de José. Pero antes de que ellos presentaran el presente, ya José había mostrado su gracia para ellos de tantas maneras a través del mayordomo, que el presente quedó a un lado. Se minimizó el presente. Pero 2 veces ellos se inclinan ante José. Y se cumplió lo que el sueño de José decía. Y él preguntó acerca de su padre y si estaba bien y cómo se encontraban. Ellos se habían sido bien tratados. Es lindo esta parte, ¿no? ¿Cómo estaban? José les pregunta, ¿cómo están? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten en casa? ¿Han sido bien atendidos? ¿Vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia por segunda vez. José, cero amargura, cero resentimiento, 100 gracia, amor. Y José, siendo libre de amarguras y resentimientos, puede amar y gratificar a sus hermanos. Y el encuentro de José y Benjamín, conmovedor, tremendamente conmovedor. En el verso 29, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano. Eras hermano de padre y madre. Y después de más de 20 años, lo vuelve a ver, ya un hombre, y lo bendice, y le da de comer de manera diferenciada. Dice que le daba a Benjamín 5 veces era mayor la porción de Benjamín que la de sus hermanos. Yo no sé en qué estómago entraría toda la comida que José le daba a Benjamín.
5 veces más. Imagínense que le dan un arroz con pollo y le da 5 veces la cantidad. Pero es que el amor es así, hermanos. La gracia es así, es abundante, generosa, es la figura de la gracia de Dios. Hermano querido, la gracia de Dios no viene en gotero, viene en paila. Y José responde con profunda gratitud a Dios por poder ver a sus hermanos nuevamente juntos y en paz. Tremendo es esto. Lo que era miedo, temor, se convierte en una fiesta. Y, y es curioso porque eso es lo que Dios quiere que vivamos. Una fiesta con Él, de comunión. Pero José se conmueve hasta sus entrañas, ¿no? Qué imagen tan conmovedora, hermanos. Al ver a Benjamín, su hermano no puede dejar de conmoverse y mostrar sus más profundas e íntimas emociones. Y José no puede más y tiene que retirarse a su cámara y llorar porque no podía consigo. Y tiene que ir para reponerse y volver con sus hermanos. José está profundamente conmovido por ver a Benjamín, pero mucho más, escúchame bien, mi hermano, por ver cómo Dios ha obrado de una manera inexplicable e inesperada para con su vida y la de sus hermanos. ¿Has tenido la experiencia de ver a Dios obrar en tu vida de una manera inesperada e inexplicable? Yo he tenido esa experiencia muchas veces, hermano. ¿Sabes qué? Se te corta el habla. No puedes contener las lágrimas. Cuando ves al Dios de gracia obrando a tu favor, bendiciendo tu vida. Este relato tiene tanto que decirnos. ¿Eres un creyente agradecido por la gracia de Dios, por sus bendiciones? ¿O vives en la dimensión horizontal tratando de controlar todas las cosas, en un espíritu de pesimismo y fatalidad, tratando de llevar la vida cristiana ahí dando tumbos? ¿O te has aferrado a la gracia de Dios y al poder de Dios para decir, yo puedo avanzar en esta vida porque tengo a un Dios que cuando muestra su gracia lo muestra con profunda generosidad, no me mezquina nada, me da todo para que yo pueda salir adelante? ¿Eres consciente de eso? Mira, Dios quiere que nuestra perspectiva horizontal se convierta en una perspectiva vertical, donde tú puedas ver a Dios como el soberano que te acompaña y que te sostiene y que tiene lo mejor para ti, para que tú alcances el propósito por el cual Él te creó. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y es José, ante la necesidad de sus hermanos y familia, como también de la nación entera, responde con generosidad y gracia, por supuesto, porque él era beneficiario de la gracia de Dios. Y José da a conocer su corazón compasivo y no rencoroso, mostrando y dando a quienes están necesitados, como es el caso de sus hermanos. Y acá nos queda una pregunta final. ¿Qué y cuánto estaríamos dispuestos a hacer en caso de extrema necesidad por otro? ¿Has sido beneficiario de la gracia de Dios? ¿Qué y cuánto podrías hacer por otros? José dio lo mejor y con generosidad. Y José puede ver en su vida cumplidas las promesas de Dios y él responde con adoración y profunda gratitud por la fidelidad de Dios. Hermano querido, termino. ¿Eres un agradecido al ver el obrar de Dios en tu vida,
aún en esos pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos. Eres un agradecido. ¿Cómo lo demuestras? ¿Posees una vida, una visión de la vida horizontal? ¿O todo esto te lleva a poseer una visión de la vida vertical, donde Dios posee el control y la autoridad para hacer y cumplir sus promesas en tu vida? Si es así, ¿cómo lo demuestras en los diferentes ámbitos de tu vida? ¿Eres ese agente de bendición en donde te mueves? ¿O la gente te conoce por ser un hombre pesimista, una mujer pesimista, derrotada, derrotado? ¿O la gente te conoce por ser ese hombre que tiene un corazón lleno de fe en el Señor y que puede alcanzar grandes cosas en la vida? Quiera Dios que seas ese hombre y esa mujer. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos dejas un tremendo desafío para nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir vidas victoriosas. Nos has llamado a alcanzar grandes desafíos, retos. Tú no nos trajiste hasta aquí para volver atrás, sino que nos trajiste hasta aquí para conquistar la tierra que tú nos prometiste. Y Señor, en esta mañana quiero orar por tu iglesia, por mis hermanos. Que esta palabra tuya cale profundamente en sus corazones. Y si alguno de ellos está viviendo con una visión horizontal y no puede arribar aquello, todo aquello que tú les has prometido, Señor, destierra ese sentir, ese espíritu de derrota. Y Padre, dales una visión vertical donde te vean a ti en tu trono, sentado, poderoso, majestuoso, diciendo, yo estoy contigo. Yo voy delante de ti como poderoso gigante, para que tú alcances todo lo que yo he planeado y prometido para ti. Y Señor, queremos orar también por aquellos que nunca te han conocido, para que en esta mañana vengan a Cristo y puedan tener justamente esa paz y esa esperanza que solo Jesucristo da. Que puedan abrir sus corazones a Jesús y decirle, Señor, quiero conocerte, quiero que tu vida venga a mi vida y me dé nueva vida para poder vivir esta vida en el poder tuyo. Oramos que tu mano, poder, se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos por ser ese Dios lleno de gracia, de verdad y tan generoso. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su preciosa palabra.